descubrir, expresar y hablar de lo que tengo en mi interior, de mis miedos, de mis temores, de mis pasiones, de mis contradicciones. Pues es absolutamente mentiroso el creer que nosotros con una obra, con un cuadro, con una pequeña instalación, con un vasito puesto en un rincón de una galería para que lo vean 4 gatos, vamos a transformar la sociedad. No, nosotros nos transformamos a nosotros mismos. Interesante entonces hablar como también de un vínculo Colombia-México que creo que tiene una buena historia, ¿no? Podemos hablar del propio Rómulo Rosso, del propio Marco Spina. Fíjate que va más allá, lo he estudiado, me encanta el tema de la historia del arte y escribir un poco sobre eso. Las academias en Colombia, el pionero de las academias en Colombia es un pintor mexicano, Felipe Santiago Gutiérrez, que había estudiado aquí en la Academia de San Carlos, que la Academia de San Carlos es la academia más antigua de América, y que se lo encuentra Rafael Pombo en Nueva York, cuando él era pues, de la delegación colombiana en Nueva York, y lo invita a abrir una academia a Bogotá. Allá va Felipe Santiago Gutiérrez y termina siendo maestro de Garay, y termina siendo maestro de Pantaleón Mendoza, y termina siendo maestro de un poco de gente, y va varias veces. Al final, la academia que se hace no es la que él proponía, no es para la que él fue invitado, para que le pagaron. Sin embargo, creó unos vínculos. En esos viajes a Colombia, él termina invitando a varios artistas jóvenes, sobre todo en el último viaje, a que se vengan a vivir a México, a estudiar a México. Uno de ellos es Federico Rodríguez, un artista santandereano que hace una muy brillante carrera acá algunos años, y luego se devuelve a Colombia y bueno, ya vive más tragedias personales que otra cosa, pero pues es uno de ellos. El otro es Salvador Moreno. Tal vez lo recordarás por ese estudio de espalda que en el Museo Nacional, sensacional, que él lo hace en París, en la Academia Julián. Bueno, él es de los que trae Felipe Santiago Gutiérrez acá y duró un año. Estamos hablando de 1890 más o menos, 90, 94, 95. Bueno, y así con varios, ¿no? Dionisio Cortés, el pintor y escultor, también pues pasa por acá con Felipe C. Gutiérrez. Y desde entonces podemos nombrar un grupo muy grande. Lo de Rosso es sensacional. Rosso conoce al grupo mexicano que está haciendo como él el trabajo para Sevilla, ¿cierto? Para la Feria Iberoamericana, y ellos lo convencen que tiene que venir a México. Y él se viene a México y aquí hace parte de los movimientos, él hace parte acá de los movimientos de vanguardia del arte mexicano. Él es uno de los fundadores y de los profesores originales de La Esmeralda, que es la escuela pues creada por Frida Kahlo y por Diego Rivera y ellos, ¿no? Y termina aquí desarrollando toda su carrera. Él nunca vuelve a Colombia. O sea, se habla de la creación del movimiento Bachué y todo, pero la verdad, él nunca vuelve a Colombia. No, el movimiento Bachué es su surgimiento a partir de la publicación de la foto en El Espectador. Sí, no sí, es un movimiento que bajo un manifiesto de Rosso haya sido fundado. Por eso te digo, pero ni eso ni nada hizo que él fuera a Colombia. Él vino acá y él termina viviendo en Yucatán, desarrollando una larga carrera y notoria carrera como masón, y trabaja pues en una multitud de esculturas y hace parte de la historia del arte mexicano. ¿Me ves? Por supuesto, alumnos de los muralistas, pues vienen varios, ¿no? Ignacio Mejaramillo, Jorge Elías Triana. Esto es lindo rescatarlo, ¿no? Sí, la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues bueno, la matrona de México, y es un ícono que está en todas partes. Y este tipo de altares es muy común en el México, ¿no? En casi todas las calles vas a encontrar, ya habíamos pasado una, encuentras pues estos adoratorios, ¿no? Y este adoratorio, que hoy lo ves descuidado, tiene una serie de momentos en el año en que es un protagonista urbano, porque entonces las flores están nuevas y es el momento en que le prenden velas, es el momento en que pasa de todo. Hay una
serie de actividades religiosas dentro del calendario pues, católico mexicano. Y estos oratorios, digamos, populares, son súper protagonistas de ese momento. ¿Ves? Y bueno, es parte de la autenticidad de México, ¿no? De lo que tenemos acá. Nosotros, algunas de estas puertas, no tanto esta obviamente es una fábrica, pero algunas de estas cosas que parecen como fábricas, adentro son como la vecindad del Chao. Son vecindades. Sí. ¿Ves? Y es muy común. Aquí, de alguna manera, pues ya por los años y todo, pues las visiones que ha producido el cine, la televisión mexicana, no siempre les gustan. Vamos a hacerlo. Pero claramente sí se han nutrido mucho de lo popular, inteligentemente nutrido de lo popular. Pero pues qué maravilla es poder como pasar por este barrio y no ir, no sé, a las pirámides, al Zócalo, o sea, como otra vez lo que volvíamos arqueología de la imagen, ¿no? Lugares donde se puede hacer un registro de la naturalidad sin encontrar esa postal de exportación. Pues viajando, o sea, yo me sentí como colombiano, me sentí muy latinoamericano y me encantaba todo el estudio antropológico, las culturas precolombinas nuestras y todo. Hasta que empecé a ir por fuera y viviendo en Italia me di cuenta de lo gringos que éramos nosotros. O sea, nosotros estamos colonizados hasta la médula, desde todo punto de vista, tecnológico, bueno, afectivo, de todo. Nuestros íconos estéticos y todo son de importación. Y parte del aprendizaje de venir a México es descubrir, pues, como una esencia mucho más latinoamericana que vive en todo, ¿no? O sea, que vive como es una panadería y como son, pues, los elementos de la culinaria mexicana, ¿no? Cómo termina siendo el diario vivir aquí de la gente y la manera como... ¿Cómo es que lo llaman ahora? Como el modelo de autogestión que tiene el mexicano, ¿no? Donde todos terminan montando un emprendimiento, como lo llaman ahora, ¿no? Un pequeño negocio, y de eso viven y están en esa lucha. Y dentro de esa lucha están defendiendo férreamente su cultura, desde el mole en adelante. Y con ese vecino que tienen al norte también, siempre hay como la gran antítesis, ¿no? No, y vecino pues que ya los invadió, que les quitó la mitad del territorio y que de vez en cuando pues los presiona, ¿no? Y sin embargo pues es una particular relación de hermanos porque se han necesitado mutuamente desde sus orígenes. ¿Ves? Eso es. Maravilloso ese lugar. Vamos a probar algo allí. Esto parecemos en un reality mexicano. Está bien. ¿De qué tienes hoy? ¿Qué te queda? A ver, miremos. Hay costillitas. Sí. Longaniza, salchicha y pechuga. ¿Y pechuga? Ok. A ver, ¿qué quieres? Yo quiero costillita. Costillita. Bueno, Darío, hoy es un día muy especial para mí, para este programa, que lleva unos meses emitiéndose y que pues me he propuesto hacer un registro sobre el panorama del arte colombiano. Y es un motivo de inmensa alegría, de inmenso orgullo y de gran responsabilidad poder compartirle a un público de la televisión pública nacional estos lugares y estos personajes como tú. Es el primer capítulo internacional que estamos rodando. Estamos acá en Ciudad de México. Y
a partir de la filosofía que este programa profesa, que es hablar sobre la imagen, sobre estas artes visuales y lo que nos hablan esas imágenes, ¿no? Para ti siento que ha sido muy importante y ha sido una posición política que te ha valido librar una guerra, por decirlo de alguna manera. También una dedicación y una obstinación hacia un tipo de imágenes que tú generas que pareciera que no son las que le interesa hoy en día al arte colombiano. Entonces te has sentado en una posición en la cual vas en contra y en la cual sigues luchando por un tipo de arte donde la figura, por ejemplo, del cuerpo humano está siempre presente y está representada de una forma muy particular, muy tuya, con una dedicación y con un esmero, con un respeto por el oficio. Entonces quisiera que empezáramos a converger esa filosofía que profesa el programa de hablar sobre la imagen, de descifrarla, con esa filosofía tuya a partir de respetar un tipo de imágenes que pertenece a una tradición del arte y que hoy en día pues tú eres como un abanderado de esa tradición. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por invitarme al programa, muchas gracias por venir a mi estudio aquí en Ciudad de México. No es fácil ni es habitual que desde Colombia puedan venir programas a grabar y todo esto. Entonces, y más si me dices que es la primera internacional que hacen, bueno, todo eso me llena de satisfacción y seguramente el ego esta noche va a dormir súper tranquilo. Pero ya volviendo al tema, es increíble y sorprendente que el tomar la decisión de ser un pintor figurativo y de centrar el trabajo en la figura humana y darse la oportunidad de trabajar el cuerpo femenino y masculino termine siendo a estas alturas de la existencia un hecho transgresor. O sea, es sorprendente y no lo hubiera pensado pues de esa manera. Cuando a comienzos de los 90 yo dejé de hacer las pequeñas instalaciones que hice, las obras abstractas, jamás pensé que el tomar la decisión de meterme en la figuración fuera ir tan claramente contracorriente. Ahora, con el paso de los años, pues uno admite que está contracorriente y termina siendo un orgullo estar contracorriente. Al final solo los peces muertos nadan con la corriente. O sea, ver el panorama del arte colombiano en buena medida es ver un remedo en miniatura de la escena internacional. Artistas que llegan a ferias y a bienales, otro más que hace lo mismo que le están pidiendo que haga, porque hay una parte del medio que valora y aprecia esto. Entonces, no, pues en ese punto pues no está mal estar aparte. Al final de cuentas, la historia del arte no la han escrito los movimientos de masas, sino las figuras individuales, las figuras que han tomado riesgos individuales. Entonces, pues claro, tengo un riesgo y ese riesgo tiene que ver con la figura. Ahora, ¿por qué la figura? Bueno, porque el lenguaje que expresa el cuerpo, porque todos estos personajes que tienen que ver con la historia del arte, con el proceso mismo de la plástica desde el Renacimiento o inclusive desde el mundo griego y egipcio o persa, etcétera, pues es el medio más eficaz que he encontrado para descubrir, expresar y hablar de lo que tengo en mi interior, de mis miedos, de mis temores, de mis pasiones, de mis contradicciones, que por supuesto cuando intenté hacerlo de otra manera, nunca lo hallé así. En el arte contemporáneo es muy fácil ver cómo pues, la gente se pierde en el discurso del deber ser. ¿Cuál es el deber ser del arte? No, entonces debemos tener una
posición frente a la política, una posición frente a esto. Entonces, hoy debemos hablar de la ecología porque el mundo se va a acabar, o debemos hacer una posición política frente a esto, y nuestra obra tiene que ser, porque es nuestro deber y somos transformadores de la sociedad y vamos a lograr un cambio. Pero cuando tú miras esas pasiones ajenas con cierta distancia, te das cuenta que si una obra como el Guernica, que está en el origen mismo de los bombardeos de las ciudades indiscriminados que matan miles de civiles, no pudo evitar que de ahí en adelante se siguiera bombardeando, como vemos en Gaza, como vemos en Ucrania y como vemos en otras partes, pues es absolutamente mentiroso el creer que nosotros, con una obra, con un cuadro, con una pequeña instalación, con un vasito puesto en un rincón de una galería para que lo vean 4 gatos, vamos a transformar la sociedad. No, nosotros nos transformamos a nosotros mismos. Nosotros hacemos un análisis propio de nuestra existencia y estamos en una lucha de nuestra propia supervivencia emocional, afectiva, en un mundo que es difícil, en un mundo que habitualmente pues nos es adverso. Nadie la tiene ganada porque además pues todos nos vamos a morir. Entonces, pues tomar unas decisiones que al final de cuentas al único, podríamos decir entre comillas, que le convienen es al que las está haciendo, pues hombre, creo que tiene una enorme validez y evidentemente sorprende que termine siendo una transgresión dentro de un medio, pero dentro de un medio que quiere vender una posición determinada y que le molestan, aunque habla todo el tiempo de libertad, las opciones que van por rutas diferentes de ese mainstream. Eso es todo lo que pasa. Y por supuesto, mirado desde Colombia, que casi siempre, pues desde la época de Marta Traba, y que con escasos paréntesis ha sido un arte muy teledirigido, ¿no? O sea, un arte donde hay hay un establecimiento que maneja qué debe pasar. Pues por supuesto, mis figuras y todo, pues son como traídas de los cabellos dentro de esto, ¿no? Pero si uno ve el contexto internacional, pues hay otro poconón de artistas que están haciendo figura, que los están exponiendo en importantes museos, que van a bienales y que, bueno, pueden hacer carrera como yo le he hecho. Es el medio del arte colombiano tiene una mirada demasiado en sí misma, se mira demasiado el ombligo y pierde pues otras posibilidades. Para concluir esta larga disertación, me hablas de la palabra tradición. Es una palabra, tradición, es una academia, son palabras que se utilizan mucho para referirse a mi trabajo, pero no están en mis intereses. Yo para nada me considero un artista académico, porque de hecho soy autodidacta, y tampoco me considero un defensor de las tradiciones, al contrario, las rompo de muchas maneras, y más aún pues cuando la tradición del arte moderno y eso pues va en otra línea, ¿no? O sea, por supuesto, relacionar mi trabajo figurativo con un trabajo del barroco parece muy fácil y es muy elemental, pero es a la vez una mirada muy superficial. O sea, yo hago figura humana porque seguimos siendo humanos, porque seguimos teniendo cuerpos, porque seguimos teniendo unas inquietudes increíbles en el cuerpo. Y la base fundamental de la filosofía y del pensamiento postmoderno es precisamente tener el cuerpo como centro. Por eso la cultura woke, por eso todo lo que pasa alrededor. Entonces, sinceramente, son los que están negando todas estas cosas, los que están verdaderamente mirando hacia adelante, parados en su tiempo, o de pronto algunos que tenemos la mirada en el cuerpo, estamos en concordancia con filósofos o con personas, como puede ser tú mismo, que estás obviamente pendiente de tu propia imagen corporal, ¿me entiendes? Ya está, eso es lo que yo pinto. No es ni las imágenes ni el relato que las contiene.
porque ese exceso de oralidad que vemos hoy en día en las exposiciones, cuando lo importante, casi como si fuera un tema evangélico, como que lo importante es el verbo y el verbo es tener. Entonces uno ve una pieza muy sencilla y un verbo muy poderoso que está sosteniendo el por qué ese objeto no está ahí. No, en el trabajo, la manera como yo lo asumo, para mí es muy claro que si lo que yo hago lo pudiera definir en palabras, en un cuento, en un pequeño ensayito, no, en un pequeño poema, pues no lo pintaría. Por supuesto que no lo pintaría. Lo escribiría. O sea, lo que yo estoy tratando de poner ahí, pues es una abstracción. O sea, es un pensamiento abstracto, lleno de emociones propias y en contradicción y en confrontación con los modelos que trabajo, con el país en el que vivo, con la sociedad en la que nos encontramos. Te voy a poner un ejemplo de esto. Tras la pandemia, me planteé la posibilidad de irme de México. Yo he desarrollado mi trabajo por fuera de Colombia en buena medida. He vivido en Estados Unidos un par de veces, en Miami, en Nueva York, en Florencia, en Madrid y ahora en México. Y el sitio donde he estado más es en México. Llevo acá 12 años. Pero cuando vino la pandemia, hace 5, pues yo me planteé si ya era el momento de irme de México. Y al hacer como un resumen, porque es que la pandemia nos dio para hacer muchos resúmenes, me di cuenta que había dedicado muy pocas obras a México y a mi vida en México y a lo que yo había encontrado en México. Y yo en México encontré algo que tenía refundido en mi propio ser y era América Latina. Yo me encontré América Latina en México. Los sabores, los colores, las lenguas, la actitud, me la encontré acá de una manera mucho más marcada de lo que yo había vivido antes. Entonces, bueno, pues entonces voy a mirar esto y termino, para resumir, haciendo una obra dedicada a los mercados mexicanos, porque en ellos pues descubrí como una resistencia, no una resiliencia, una resistencia a la colonización, ¿no? Donde tú vas a los mercados en Yucatán, vas a los mercados en Oaxaca o en otros lados y encuentras a la gente hablando sus idiomas, vendiendo sus productos, vistiéndose con una ropa que para muchos es una ropa típica de ponerse para una presentación escolar o algo por el estilo. Pero obviamente ahí no pasa eso, ahí hay una autenticidad. Y puse mi imagen ahí y con eso dejé desbordar el color y se volvió una gran excusa para hablar de color y color y color. Y cuando tú miras el entorno actual del taller, de la muestra que estoy preparando para el Centro Cultural Clavijero, que es en pocas semanas, ves una obra gris y ves que vuelvo a unas figuras humanas y ves que hay un drama que está encerrado debajo. Pues hombre, mira lo que ha pasado este año. En unas pocas semanas el gobierno Trump pues ha vapuleado, ¿no? O sea, ha volteado la mesa de juego y no sabemos ni qué va a pasar con nosotros, ¿no? Más lo que está pasando en otras partes y tal. Entonces, fluye esta obra. Esta obra, cuando ya la gente la ve, no es para que lea un discurso de que esto tiene que ver con que hubo un cambio demócrata, republicano, que no sé qué, que es que se acabó que el 25% de impuesto de arancel, que se disolvió la Unión Europea. No. No, ahí lo que hay es un reflejo expedito de mis propias sensaciones y de mis propios, como te decía, temores o de mi propio pensamiento positivo o negativo o lo que sea de lo que yo vivo. Eso es lo que yo hago, ¿ves? O sea, eso es mi trabajo. Que tengo la fortuna que lo exponen, que tengo la fortuna que a veces lo compran, es otra cosa. Pero a mí lo que me interesa no es pretender ser un auténtico de moda para encajar en alguna parte, sino poder expresarme cabalmente y poder desahogar la carga de mi propio interior. Y entonces termina saliendo gris estos últimos cuadros de la muestra. Pero utilizas
algunas, pues es que tú eres un gran conocedor del arte y de la historia. Hay unas referencias, o sea, para encontrar esos colores mexicanos o latinoamericanos que te encuentras acá en México. Ya sé, si es una catarsis quizás interior, pero como herramienta hay una referencia dentro del mismo lenguaje artístico que encuentras ahí. Hay un diálogo con otros pintores. En Obregón a les conversa, que son las conversaciones que tiene Obregón con Fausto Paneso, Obregón dice algo que es muy real. Uno como artista tiene que estudiar mucho lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Pero a la hora de sentarse a trabajar, uno tiene que botar todo ese conocimiento. Y es como si estuviera uno empezando de cero. Y claro que sale, está ahí en el inconsciente, está ahí en las referencias. Las referencias salen sin duda, pero por supuesto no son referencias de libro en mano, no son referencias de que yo estoy pensando en un autor determinado, no, al contrario, ¿no? Como el Señor de las Escalinatas, ¿no? He abolido los libros. Ese es el momento previo a pintar. El momento previo a pintar tienes que abolir el conocimiento y plantearte pues contra ese lienzo en blanco como si fuera la primera vez que lo trabajaras. Si no, es sería un libro de citas, la pintura. Cuando voy a vivir a Italia, a Florencia, en el año 95, pues, sin saber italiano, yo soy pésimo para ese idioma, no es que sepa algo, no, es una de mis grandes debilidades. Bueno, pensé que podía estudiar italiano en los versos del Dante de la Divina Comedia, en aquellos libros que ponen la traducción italiano-castellano, uno a uno, y mirar la interpretación, ¿no? El poeta siempre va el poeta que traduce está interpretando al poeta que lo escribe en italiano. Bien. Y por ahí pasé, finalmente no aprendí italiano, pero, bien. Y me fui de Italia, y cuando viene el tema de las Torres Gemelas, que estaba presente yo en Estados Unidos, empecé a pensar en esos textos que había leído. Y me demoré un poco de años en entender que se podía hacer una lectura del infierno de la Divina Comedia como una clave de Nostradamus, o sea, como si fuera un libro profético. Y entonces hay versos que hablaban de que una saeta de fuego golpeó las torres altas y las derrumbó, y la isla de la muerte, y bueno, una cantidad de cosas. Y empecé a darme cuenta que de pronto ahí estaban los que morían, o sea, los que estaban sufriendo por los gases putrefactos. Y esos gases putrefactos pues terminan siendo obviamente una relación con las cámaras de gas de los nazis. Y bueno, me encuentro toda una cantidad de cosas y trabajo una serie de grabados. Y claramente de ahí me doy cuenta que si bien había trabajado elementos de la pintura y la contradicción con los temas de religiosos e históricos, etcétera, podía encontrar como unos arquetipos que quizás Jung o que quizás Freud no habían descubierto, o sea, porque los han buscado en lo griego y no lo han buscado en el Dante. Posteriormente, pues aparece Balzac con su visión, cuando él quiere reeditar la obra, su obra, porque necesitaba dinerito, entonces hace un acuerdo con un editor y para poderla reeditar y venderla como nueva, plantea una tesis de que va a hablar todo lo que se puede hablar del espíritu humano en una serie de obras que pensaba que eran 130 y pico, que se llama La Comedia Humana. Y con este título lanzan otra vez la serie, no la completa, escribe 70, 80 novelas, que ya es una barbaridad. Y de ese espíritu, y a mí
el meterme a estudiar este tema de Balzac me hizo pensar así como que, pucha, quizás es lo que yo estaba haciendo. Solo que lo estaba haciendo sin pensar que pertenece a un programa. Y digo, prosiguiendo, que mucho antes que al pie de la alta torre nos hallásemos, dos llamitas que vimos centellantes hicieron que su cima contemplásemos. Señales desde lejos otra hacía, casi invisible aunque su luz mirásemos. Volvíme al mar de la sabiduría y dije, ¿qué dice este y qué responde el otro fuego? ¿Y quién el fuego aviva? Sobre las sucias ondas, dijo, es donde puedes ya vislumbrar lo que se espera, si el humo del pantano no lo esconde. Nunca lanzó la cuerda tan ligera, flecha al aire tan rauda voladora, como la nave que yo viera venir hacia nosotros en tal hora. La iba un solo galeote gobernando y gritaba, llegaste, alma traidora. Canto octavo de la Divina Comedia. No creo que tristezas vio mayores todo el pueblo de Égina contagiado, cuando el aire llenóse de vapores, ni el ínfimo gusano fue salvado. Cascaron todos y la antigua gente, los poetas lo creen y lo han contado. De hormigas restauróse en la simiente, que la de ver en el oscuro tajo en montones, tanta alma enmorteciente. Unos de espaldas y otros boca abajo, unos encima de otros, tal había que se arrastraban a gatas con trabajo. El grabado sueña con ser imagen y permanecer. Sueña con recobrar su esplendor antiguo y su magia. En ser espejo del tiempo y su huella y reconstruir su lenguaje de madera y metal, perseguido por la imaginación, la lucidez embriagadora y el genio creativo de artistas como Durero o William Blake. Hay una llama en la mente del grabador que dialoga con las sombras, que penetra los misterios guardados en la materia y que quiere develar otros. Quizá lo que su alma guarda para siempre, sus tesoros, y que esperan ser convertidos en paisaje, en figura o en metáfora. Muy despacio, verso a verso, ya que no sé caminar de otro modo, me he ido acercando a la orilla del mundo y he visto bajar esa llama ardiendo desde los bosques de la historia del arte y detenerse febrilmente en las pupilas de Darío Ortiz, que abre los párpados alucinados y ve brillar el mundo antiguo desde sus telas o sus dibujos. Los versos apócrifos de Dante y otros grabados es un viaje alucinante hacia la memoria del gran poeta, a su exacerbada metáfora del universo. Dante viaja al inframundo en busca del amor y piensa que la palabra, el verbo, el poema podrán salvarlo. Esa arquitectura laberíntica, muy parecida a la de los grabados de Piranesi, enarbola con tenacidad la mente del hombre complejo que fue Dante, su imaginería, sus palabras, desdichado para siempre y entregado ciegamente a su romántico exilio interior. Los grabados de Darío Ortiz son una confrontación a los versos de Dante, a su azarosa soledad que es infinita, al mágico misterio de la poesía y su increíble poder de seducción, capaz de traspasar los tiempos y las lenguas para perdurar y ser sinónimo a su vez de todos los afectos. Cualquier versión del infierno de la Divina Comedia deja percibir el horror, la pobreza moral y un sentido caótico, mientras Dante es conducido por Virgilio, su maestro. En estos grabados, Dante asciende a la contemporaneidad. Su tragedia es la tragedia del hombre del siglo XXI, en una especie de profética elocuencia manchada de esplendor y estilo. Dante, el poeta florentino, aparece en jeans y zapatos, tenis, mechudo y con colita, más próximo a los pocos testimonios que tenemos de él y que describe Indro Montanelli como un muchacho flacucho con un gran mechón de cabellos hirsutos que caían en cascada sobre sus ojos.
corriendo por las lindes de las Torres Gemelas en Manhattan, la Isla de los Muertos, el 11 de septiembre. Entonces, por eso vuelve la comedia, por eso la siguiente exposición se llama La Comedia. Y con la comedia me permite hacer una curaduría donde hay obras que contrastan mucho unas con las otras. Porque nunca he podido ser un pintor de series. Nunca soy el artista que tiene una idea de que voy a hacer el cuadro sobre laticas de gaseosa y entonces todos ahorita son sobre latica gaseosa o que yo voy a coser las imágenes con pelitos de perro y entonces ahora todas las series son con pelitos de perro y además voy a hacer el tema de Pedrito Pérez mirando a la izquierda y todos son Pedrito Pérez mirando a la izquierda. A mí eso nunca me ha interesado estética ni plásticamente. No me interesa verlo, no me interesa como actitud del conocimiento. Me parece que ya está, que hay otras cosas, hay otras imágenes, hay otros elementos que me permiten investigar. Entonces mi obra pues salta de un cuadro al otro, salta de una obra a la otra y a veces pues a los curadores y a mí mismo les queda muy difícil meterla en una camisa de fuerza para poderla exhibir y para poderla leer. Entonces, bueno, la comedia o pensar que en estos términos literarios también como la intersexualidad, pues le da unas opciones de lectura al trabajo más amplias y me permite mezclar peras con manzanas y el agua y el aceite con más facilidad. Es que lo que acabas de decir me da para pensar en lo siguiente. Lo literario versus lo literal. Si a uno le dijera, no, es que hay un pintor que tiene una capacidad para representar la figura humana increíble, uno dice, no, pues una representación literal. Y no, en tu trabajo hay una literatura, es decir, hay un relato. Hay un relato, no es un registro, sino que hay, en un cuadro se le plantea a alguien un relato, una historia, o la puerta para generarlo. Se sumerge un espectador y en su cabeza pueden surgir un montón de cosas que pueden o no estar pasando, pero va más allá de un registro, no documental, porque en el documental también hay literatura y hay relato. Más allá de un registro técnico, es un recurso literario. Y acabas de hablar de referencias o de herramientas literarias en la Divina Comedia y de Dante y en Balzac, pues que han sido herramientas para ti. Pero me da para pensar si de pronto tú te planteas esos temas, si son escenas, estos cuadros que tú creas, si una literatura dentro de ellos, si hay algo que sucede, hay algo. Sí, en algunos, por supuesto. En algunos hay una especie como de narración contemporánea, ¿no? Como el verso contemporáneo que no tiene que tener rima, ¿ves? Que no tiene que tener el mismo número de sílabas, un renglón al otro, ¿ves? Quizás hay ese tipo de narración, pero evidentemente hay otras obras que no nacen de esa narración, que nacen de un impulso primario, de que se tienen que hacer, ¿ves? Que aparece la imagen en tu cabeza. Que nacen, sí, está bien que aparece nazcan. la imagen. Y esa imagen, como los personajes a veces en ciertas novelas, tú crees que la tienes clara en tu cabeza. Y a medida que comienzas a trabajar, esa imagen se va para otro lado y se transforma 1000 veces. Quizá por eso trabajo muchas horas al tiempo y por eso abandono obras. Abandono cuadros con mucha facilidad. Y estos cuadros los puedo retomar después. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, esos cuadros de arriba son cuadros empezados con la pandemia hasta ahora surgiendo, pues, o quizás
quizás tal vez está previo a la pandemia, y lo miro con estos que acabo de empezar no hace mucho, y de pronto siento que tiene un diálogo tremendo, pero hay una distancia de 5 o 6 años y de muchos trabajos diferentes en la mitad, ¿ves? Pero las imágenes como que me volvieron a capturar y dejo que fluyan, porque no voy tras un guión, no voy tras... Es que quiero decirle al público esto porque este es el producto que quiero vender, no es un tema de merchandising, no es un tema de cómo se maneja la publicidad del arte hoy en día, no es un tema de qué me conviene exponer, sino es un tema, yo creo que, porque es que si no me saldría muy caro el psiquiatra. O sea, demasiadas horas de psicólogo y todo eso. Entonces, pues la pintura, pues hace esa labor y me permite dormir tranquilo. No siempre, porque soy muy insomnio, pero me permite de vez en cuando dormir tranquilo. Es un raro y tratar de contarlo porque tiene como muchas aristas, ¿no? Pero uno guarda la esperanza de que finalmente cuando las personas se enfrenten, pues los cuadros les digan algo, ¿no? Y les lleguen de alguna manera. Y si no te llega te llega el otro. Y si lo que te dice no te gusta o lo rechazas, pues también significa que algo estamos logrando, porque algo de eso es esto, ¿no? O sea, de alguna manera el trabajo tiene que conmoverte, así sea para el repudio, pero tiene que conmoverte, ¿ves? Y claro, cuando se habla de la figura y el color y todo esto es tan coqueto que a veces creen que uno está buscando la belleza. Y entonces la gente de pronto ve belleza, pero uno no está buscando la belleza. Eso no existe, eso es efímero, eso es una contradicción. ¿Ves? Eso es quiche, eso no es. O sea, esa es la visión del que mira, no la visión del que pinta. Yo estaba viendo acá, Darío, y se puede ver en distintos cuadros tuyos ¿cómo se puede decir? El ejercicio como de metalenguaje, de explicar que aquí se está pintando un cuadro. Sí, claro. Claro. ¿Qué hay ahí? Y de ponerte tú mismo y todo como pintor, ¿no? Ah, no, es que el hecho de cuadro ventana, que es el típico del Renacimiento, ¿no? El cuadro ventana. O el cuadro ventana del autor omnipresente, que todo se la sabe, ¿no? O sea, no, hasta ahora Dios está creando a Adán, pero ya está Miguel Ángel para mirarlo, ¿sí me entiendes? O sea, eso por supuesto está en el pasado y eso lo rompe la modernidad magistralmente. El cuadro ya no es una cosa en profundidad. O sea, no tenemos por qué cuestionarnos eso. El cuadro es un plano. O sea, es un plano y como tal se puede mirar de manera abstracta, ¿me entiendes? Es más, puede no existir el cuadro y sigue generando una pintura, porque la pintura o el dibujo pues va más allá. O sea, de hecho, un movimiento de los carros en una ciudad son un dibujo sobre la ciudad. Entonces, por supuesto, yo no lo miro como ventana y no lo puedo mirar como algo externo. Entonces, estoy adentro, claro que estoy adentro, ¿ves? Estoy siendo testigo del proceso emocional y mental que estoy viendo con los cuadros y dejo testimonio de eso. Y no es por un tema de ego o no ego, que es que si autorretrato y que siento es que si está en el cuadro, que si no está en el cuadro. No. Eso lo podemos analizar con el psicólogo, pero no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esa sensación de la cueva de Altamira, cuando ponen la sombra de la mano y están diciendo, este es el artista, esta es su obra, ¿no? Él estuvo aquí. Y es el que estuvo aquí, no otro. Él que estuvo aquí. Aquí estoy yo, esta es mi obra. ¿Ves? Y esa particular vanidad la encontramos nosotros en Duchamp, la encontramos nosotros en cualquier artista contemporáneo. ¿Ves? Esta es mi obra. Tan es así que buena parte del arte ultra contemporáneo, etcétera, costosísimo y todo, no tiene firma.
pues ya está, ¿sí me entiendes? Todo el universo tiene que saber que esta es mi cabeza de animal recortada en formol puesta en el museo y se va a acordar de mi nombre, ¿me entiendes? Claro, eso parece que es un inherente, lo relata muy bien Homero en la Odisea, cuando después de vencer al Cíclope, el Cíclope le grita a los barcos que huyen de la isla, ¿quién eres? Dime quién eres. Se le había dicho que se llamaba Nadie. Nadie, dime quién eres. Entonces él se voltea y le dice, Ulises, dile a todos que soy Ulises. Y entonces el ciego, Polifemo, oye y le tira las piedras y hunde un poco de naves. O sea, mata un poco gente de la que Ulises ha salvado porque no podía pasar sin que su gran aventura quede el registro de que era él y no otro el que la haya hecho. Entonces, sí, pues ahí está. Ese calvo barbado en algunos de los cuadros es él y no otro, el culpable. A ver, mi trabajo siempre nace de una idea y la idea son pequeños bocetos sobre papel, muy pequeños bocetos. A partir de esos pequeños bocetos, pues yo empiezo a tomar decisiones de cómo lo llevo a cabo. Y en el caso de estos, cuando es un trabajo tan complejo con tantas figuras, pues se hacen muchos estudios natural, se toman también fotografías, se utiliza Photoshop, pero también, pues como en este caso, se hacen maquetas como esta en plastilina, que me permite moverla y generarle luces para yo estudiar pues qué ángulo o qué perspectiva o qué, ¿no? Y si voy a representar tanta profundidad o menos, entonces para eso se hacen este tipo de bocetos, que bueno, pareciera que fuera una escultura que uno luego la va a mandar a hacer en resina o en bronce, pero no, su único objetivo es ese. Y en el caso de esta, que ya tiene un tiempo, pues la misma plastilina se ha ido escurriendo porque la temperatura aquí en verano es muy fuerte y entonces digamos que ha perdido volumen, pero esto pues en su momento salía más. Inclusive por aquí están los personajes que venían en la parte de arriba y así, ¿no? Es el brazo del personaje que está allá, estaba por acá y esto me permite seguirlo estudiando, ¿no? Seguirlo estudiando para poder llegar mejor a la idea que tengo en mente con una cierta dosis de veracidad. Porque la pintura no es la verdad realmente, la pintura no es coger una fotografía y pasar una tela. No. La pintura es echar una mentira, pero que parezca una verdad. Perdón, pero quiero hablar de una obra puntual tuya que creo que sí sale de la fotografía, que es una obra que la hiciste en el 2021 y a los 5 minutos le dio la vuelta al mundo. Fíjate que eso, una obra, ¿no? Eso fue un boceto, eso es un estudio. Perdón, la cuento, fue sí, claro, venía a la Bienal de Beijing, y había participado en 2 bienales anteriores, tenía la invitación para participar en esa nuevamente. Y me parecía que lo que estaba pasando desde el tema social en Colombia valía la pena mirarlo. Era el 2021, año del paro nacional. Claro, me bajé de internet cualquier cantidad de imágenes, miré las cosas. Yo estaba aquí, no estaba en Bogotá. Y tomé una imagen que ni siquiera es colombiana, sino chilena. Y empecé a fabricar a partir de esta imagen. Dije, bueno, y si esto le ponemos un celular aquí, ponemos una luz aquí, cambiamos este personaje aquí, pero donde se nota mucho la matriz original de la fotografía, ¿qué pasa? Y quizás cometí el error de, como a veces sucede, ¿no? Yo soy malísimo para las plataformas y la subí a internet, a Instagram, y no sé, la vio algún diario colombiano, creo que fue El Cronista o no sé si El Espectador, uno de ellos, y la publicó y la hizo viral y se me tiraron la pintura. Al final ni siquiera participé en la Bienal, eso se volvió... O sea, no me gustó lo que pasó ahí, ¿ves? Y era
es que esos son bocetos. O sea, uno hace son bocetos. La obra iba a ser una obra de 3 metros que quién sabe qué podía ser, ¿no? Pero como tema, la popularización de esa... Es una obrita así de grande, un bocetico. Se tiró el trabajo que yo quería hacer. La idea que yo tenía en mente no se hizo. Yo te contradigo ahí, yo te contradigo porque los flujos, o sea, tú no puedes controlar eso y creo que tuvo un impacto de pronto que tú no mides. Y pues es que el momento era tan complicado y una visión artística, o sea, pues valía la pena. No te imaginas, a mí me escribieron de Londres, me escribieron de Nueva York, me escribieron de Argentina, más allá del tema colombiano, ¿no? Me amenazaron de muerte, que iban a matar a mi familia. Bueno, eso pasó de todo por las pasiones que encierran, ¿no? Ha sido un placer compartir contigo este episodio. Otra vez repetimos, ha sido un esfuerzo y una confianza también que el canal nos brinda para poder hacer estas producciones en el exterior. Como digo, es un registro sobre el arte colombiano, en este caso arte colombiano en el exterior, pero pues tu obra nos pertenece también como patrimonio a todos los colombianos. Así que nada, agradecerte, desearte lo mejor y que el camino nos siga encontrando de muchas maneras. Y decirte que esta también es tu casa, este programa. Así que mil gracias por esta atención acá. Bueno, pues muchas gracias. Lo hemos disfrutado. Claro que sí. Listo. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,